Muy buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Gracie Alexandra Silva Bravo. Pertenecemos al grupo 124 de subjetividades de la materia subjetividades con la etapa 3, construcción de subjetividades en el conflicto armado. Nos encontramos en reunión Mariem Dayana Ruiz Escobar, Gracie Alexandra Silva Bravo, Brigitte Caterín Trujillo y Juan Diego Urrego Artunduaga. Vamos a presentar como respuesta la pregunta orientadora que nos asignó el tutor, que sería cómo a partir de estas experiencias se construyen diferentes subjetividades. Entonces, dando respuesta, por mi lado, mediante estas experiencias que se relacionan en todo el contexto del conflicto armado colombiano, bueno, la subjetividad se construye en función de qué manera el individuo interpreta y cómo de esta manera reacciona a todo su entorno puntualmente en el conflicto armado, ¿sí? Ya sea que se encuentre en lo rural o en lo urbano. Dichas vivencias que cada uno presenta pues reflejan la subjetividad, que no es solo una casualidad estática, sino que este pues presenta todo un proceso de adaptación y de significación de toda una realidad que profundamente se encuentra moldeado por este contexto y por las relaciones de poder y de las experiencias de violencia o de resistencia que están viviendo estas personas. En los entornos ya urbanos, como es el caso de Antonio y de Socorro Mosquera, las subjetividades se construyen alrededor de una gran tensión entre el control territorial y la necesidad de una resistencia. Ya puntualmente en este caso, Antonio, como es un exguerrillero urbano, desarrolla una identidad que va marcada por la justificación de la lucha armada como una vía que es del camino social. Todo en contexto, pues todo este contexto a Antonio le ha ofrecido una identidad de manera colectiva en torno a los ideales de justicia y de revolución. De manera opuesta, ya tenemos a Socorro, que es un habitante de la Comuna 13, forma una subjetividad de resistencia pasiva, donde su identidad se configura en toda una protección de su comunidad de cara a la violencia impuesta. Para Socorro, pues en este entorno urbano representa una amenaza de manera constante, como un lugar de pertenencia donde su identidad se basa en preservar la paz en todo su entorno, que es pues el inmediato, donde ella se encuentra viviendo. Y ya en el ámbito rural, pues la construcción de subjetividades presenta un fuerte vínculo con la tierra y su territorio. Para Teresa, que es campesina del Sumapaz, ya su identidad está profundamente estrecha y relacionada con el arraigo campesino y con el deseo de vivir en paz en su tierra con su familia. La subjetividad de Teresa refleja pues la resistencia hacia la violencia y a una defensa de la identidad campesina y de su derecho a la seguridad en todo su entorno. Los excombatientes ya en este punto del bloque de las FARC-EP, por su parte, desarrollan una subjetividad en la que inicialmente la violencia es vista como una herramienta para lograr justicia social en territorios que son marginados. Pues sin embargo a esto, con este proceso de verdad, la subjetividad cambiaría hacia una reflexión y a una reinterpretación de toda su identidad, cuestionándose de esta manera justificaciones que son previas y buscando siempre pues la reconciliación. Le damos paso en este caso a Mariel para que dé su punto de vista y su respuesta. Muchas gracias, Grace. Bueno, complementando un poco lo que mi compañera mencionó, bajo la pregunta orientadora, quiero decir pues que estas subjetividades surgen del entrelazamiento de vivencias personales, como el contexto sociocultural y político. Por un lado, Antonio, que articula su entidad como un exguerrillero, conectando su historia con un legado de las FARC y las luchas urbanas rurales, perdón. Por otro lado, Socorro expresa el impacto de la violencia en la vida cotidiana y en la búsqueda de la paz, mientras que Teresa muestra la resiliencia de las comunidades rurales, las cuales pues enfrentan la adversidad, así como cada relato ofrece una perspectiva única
que contribuye a una comprensión más amplia y más matizada del conflicto, relevando emociones, luchas, esperanzas y bueno, todo esto va compartido bajo las voces de las víctimas que son clave en la búsqueda de la justicia y la reconciliación, mientras que con el comportamiento de los excombatientes de las FARC hacia la paz y el paso, y el, perdón, hacia la paz es un paso muy importante, ya que pues sin embargo el dolor y las pérdidas permanecen en la memoria colectiva. Pues esto es un relato que subraya la necesidad de escuchar a las víctimas y construir un futuro sin violencia. Gracias. Gracias, compañera Marian. Bueno, desde mi juicio, a partir de estas experiencias, se construyen diferentes subjetividades, debido a que una cosa es lo que se experimenta y percibe el victimario y otra muy diferente la víctima. ¿Qué sucede? Que este conflicto es interpretado de manera distinta, dependiendo de su contexto, de la cultura, de lo social y, por supuesto, de las necesidades, donde se ven afectados pues los sentimientos, las emociones y también las ideologías. Por un lado, para las víctimas influye para la construcción de subjetividades las experiencias traumáticas, como por ejemplo el relato de Socorro Mosquera, donde se identifican combates violentos, pérdidas de seres queridos, lo cual pues afecta en gran medida las emociones. También el trato tan deshumanizado que reciben, el miedo, la ansiedad, los sentimientos de desesperanzas y el desplazamiento forzado son claves para comprender la subjetividad de las víctimas desde sus experiencias y emociones. Por otra parte, los victimarios, pues también influye la subjetividad en el rol que ejercen en este combate, debido a que pues sus emociones, sus pensamientos, varían dependiendo de la participación en la violencia, del poder, del control que tengan, pues también en parte la ansiedad, el estrés y sus ideologías. Em, También el sentimiento de pertenencia, los traumas y pues la legitimación de los actos violentos como el miedo para lograr sus propósitos. También este tipo de experiencias y emociones reflejan que la subjetividad es relativa y depende de cada individuo. No obstante, tanto los territorios rurales como los urbanos presentan pensamientos subjetivos similares, desencadenando pues la violencia, los abusos, el desplazamiento forzado, entre otros. Con ello, pues doy paso al compañero Juan Diego para que siga complementando la respuesta. Muchas gracias. Bueno, desde mi punto de vista considero que, y bueno, también a modo de conclusión de todo lo que se ha dicho ya, considero que las experiencias del conflicto armado se exponen desde diversas subjetividades que están agravadas por, digamos, también la falta de recursos, que no creo que mencionaron, o también la falta de apoyo a denunciar estos hechos. Además de que es obvio que para todos los participantes y afectados, el conflicto armado fue una experiencia horrible y que a pesar de los diferentes contextos, el urbano, el rural, las personas y las víctimas comparten el sentimiento de dolor, de pérdida, también el abandono y la impotencia ante estas situaciones de violencia o también el secuestro de seres queridos o conocidos. Por el lado de las partes de, perdón, de la zona urbana, la subjetividad estuvo marcada por, como digo, el miedo y el dolor, pues la violencia se vivió principalmente a través de enfrentamientos entre la policía y los guerrilleros, y aunque los civiles no participaron directamente en este conflicto, se convirtieron en las principales víctimas, incluso en el fuego cruzado, que quedando atrapados pues en este entorno violento y rodeados de muerte con una, digamos, percepción de inseguridad constante, además de la sensación de vulnerabilidad frente a un conflicto que les podría quitar la vida sin siquiera formar parte de este. En contraste tenemos la zona rural que con los campesinos, que no solo sufrieron la violencia física, sino también el desmoronamiento de sus vidas, llamémoslo así, pues porque tuvieron que afrontar además del desplazamiento forzado, y la pérdida de sus tierras, también perdieron sus bienes y sus seres queridos que fueron secuestrados o desaparecidos y tienen que asumir que estas personas ahora estaban muertas. Y pues en parte esto digamos, tuvo una solución, entre comillas, con lo que sucedió con la Comisión de la Verdad, pero también invita a ver otras subjetividades o, bueno, cómo evolucionaron
frente a cuál es el pensamiento ahora de tanto los guerrilleros que firmaron la paz como los que no y ahora siguen en grupos diferentes, y lo que sienten las víctimas o otras personas vinculadas al conflicto, que pueden ver como que la paz sí logró algo, pero no se cumplieron realmente todos los objetivos de ella. Y con esto doy cierre a la respuesta a la pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Feliz tarde.